Presentamos, como siempre, nuestro saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala y quienes nos acompañan por los medios virtuales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es lunes 26 de junio de 2023 y en la tarde-noche de hoy vamos a hacer un ejercicio académico para reflexionar un poco acerca de la incidencia geopolítica mundial, regional y local de lo sucedido con la hasta ahora supuesta rebelión de los mercenarios del grupo Wagner contra el Kremlin. Y es un evento de muchísima trascendencia que amerita reflexión y que nos debe llevar al final del mismo a pensar en cuál será realmente el curso de acción que asuma el señor Putin frente a quienes se sublevaron, frente a quienes tienen dudas que no le son leales dentro de su país y dentro de su esquema, su nomenclatura gubernamental, y desde luego contra quienes no estén de acuerdo por apoyarle su intención de guerra, que él la llama de operación militar especial. Pues los medios de comunicación han sido muy densos, muy voluminosos en hacer reflexiones, transmitir noticias y traer una serie de especulaciones o de informaciones acerca de lo ocurrido este fin de semana. Entonces, en el auditorio pues tenemos un conocimiento más o menos generalizado y compartido de qué ocurrió. Por eso, los puntos que vamos a tratar hoy, algunos han sido muy públicos, pero todos los enfocaremos en ir analizando, reflexionando en torno a cada evento que vamos mirando para que nos formemos una idea más amplia y podamos responder al final exactamente cuál es el curso de acción del señor Putin contra sus contradictores internos y frente a Ucrania, el desarrollo de esa guerra, con las implicaciones que eso puede tener y significar en el futuro para la paz del planeta. Entonces vamos aquí a entrar en materia. Para unificar el criterio, ¿qué es el grupo Wagner? Porque se ha dicho tanto, que se ha dicho mucho y de pronto no se ha dicho nada. Es que el Kremlin, bajo el gobierno del señor Putin, siguió el mismo esquema de expansión exterior, de política exterior, que se tuvo durante la época de la Unión Soviética. Y una de las fórmulas que tenía en la Unión Soviética era tener grupos de mercenarios, de fuerzas extraterritoriales integradas por personas de la antigua Unión Soviética, o sea que había kazajos, había caucásicos. Hay un micrófono abierto ahí que nos está interrumpiendo. Les pido el favor que cerrar todos los micrófonos, absolutamente todos. Que esos grupos estaban regados por diferentes países del mundo y promovían guerrillas, insurrecciones, violencias, y complementaban la actividad del trabajo de las embajadas y los servicios de inteligencia soviéticos. O sea, el servicio de inteligencia soviético no solamente se limitaba a hacer inteligencia, sino que pasaba al campo del espionaje, que significa actuar de manera agresiva para desestabilizar al país donde están haciendo el trabajo. Entonces, cuando Putin ya sube al poder, que toma fuerza, él busca la fórmula de tener estos grupos legitimados y en cierta manera protegidos por el Kremlin. El grupo Wagner es apenas uno de varios, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Se dice inclusive que el ministro de Defensa Shoigu, muy cercano a Putin, nunca fue militar,
escuchemos bien eso, no fue militar, pero está buscando que lo nombren mariscal con esta guerra y ha tenido una característica. Desde hace casi 40 años, prácticamente 4 décadas, ha estado en el Kremlin durante la época soviética, era un funcionario de alto nivel y rotó por varios ministerios, y finalmente en la época de Putin terminó siendo el ministro de Defensa después de servirle en varias oficinas del Kremlin y de los ministerios rusos. Ese señor tiene mucho dinero porque hace parte de esas mafias rusas y también tiene su grupo como el Wagner. Entonces ahí comienzan las peleas y es como el origen de las dificultades. Ahora, ¿de dónde sale el grupo Wagner? Es que la mafia rusa está muy relacionada con el gobierno ruso, con la inteligencia rusa. Entonces, en el África hay varios países que todos lo sabemos, tienen unos problemas complejísimos de seguridad, de disputas tribales, de enfrentamientos locales. Y Rusia ha metido la mano en todos los enfrentamientos enviando mercenarios. Y el Wagner es uno de los que se movió hacia allá, porque es tal vez el más grande de los grupos privados de mercenarios que hay en Rusia, y además por la cercanía de Putin con el señor Prigozhin, que es el jefe o el dueño de esa agrupación criminal. Entonces, allí en esos países han ayudado a los dictadores a hacer tabla rasa con todo lo que sea oposición y a cambio de grandes recursos. Entonces, por ejemplo, en la República Centroafricana hay muchísimo oro, y el país tenía unos problemas difíciles de guerrillas, de enfrentamientos internos, y llegó este señor Prigozhin con sus bandidos allá e hizo tabla rasa, pero esa tabla rasa significa que gran parte del producto, del oro que se extrae, va directamente a las arcas de Prigozhin y los otros van a la inteligencia soviética, inteligencia rusa mejor, y otro, desde luego, para los arcas personales de Vladimir Putin. Así opera eso, es entre bandidos. La guerra en Libia, estuvimos viendo aquí hace unos meses qué pasó con Libia después de que cayó Muammar Gaddafi y vimos que los rusos llegaron allá con todo el afán y se apropiaron de pozos petroleros, de procesos comerciales y de ingresos financieros altos, y con esos recursos promueven unas milicias y se financia también tanto la inteligencia rusa como los grupos de Wagner, como las arcas personales de Putin. Eso es normal y son las reglas de juego para que todos puedan operar. Lo mismo está pasando en Sudán. Recordemos que Sudán en este momento está en una guerra civil entre dos facciones, una militar y una paramilitar, y también ahí están metidos los rusos de Prigozhin. En otro sector donde se metieron duro fue en Siria, cuando Rusia unilateralmente dijo que iba a combatir el terrorismo, y lo que hizo fue llegar a bombardear a los kurdos y a todos los que estuvieran en contra de Bashar al-Assad, y metió la mano allá, y también han extraído mucha riqueza con el mismo esquema que estamos diciendo. Al punto que hoy Siria tiene en su haber ser el país que más exporta anfetaminas por el planeta. Y esas están siendo controladas por la mafia rusa, por la inteligencia rusa y por el señor Prigozhin y sus bandidos. Igual actitud hicieron en el Cáucaso, hicieron en Kazajistán hace poco que hubo una rebelión, están metidos desde hace rato en Bielorrusia, no es como dicen que están recién llegados. Entonces, era una extensión de la política exterior rusa para hacer un trabajo sucio que siempre Putin y su combo lo negarán, pero que lo tienen ahí. Y como les digo, Wagner es apenas una de las tantas compañías que hace eso. Es la más fuerte, la más conocida. ¿Y por qué se hizo la más conocida? Por el tema de la guerra en Ucrania, ya que ante el fracaso de la primera ofensiva, de los 4 primeros teatros de operaciones, se replantearon las líneas de acción y Rusia salió muy derrotada, perdió muchos tanques, perdió muchos
muchos trenes de abastecimientos, perdió mucha fuerza operacional. Entonces, el señor Prigozhin optó por demostrarle al ejército ruso que él sí tenía la capacidad de combatir y le pidió a Putin que le entregara delincuentes de todas las cárceles que él los llevaba a combatir, con la promesa de que si sobrevivían a 6 meses de combates en zonas difíciles, Rusia los exoneraba de todas las penas que tuvieran pendientes por cumplir en las cárceles. Y lo hicieron, y allí murieron muchísimos, pero también otros sobrevivieron y terminaron siendo muy leales a Prigozhin, quien se caracteriza por ser muy cumplido en los pagos y en las compensaciones a las familias de los que mueren, y en darle lo que en términos militares se llama la moral a las tropas. Pero sus fuerzas son integradas por militares retirados, no solo rusos, también hay kazajos, hay chechenos, hay eh, bielorrusos, hay latinoamericanos, colombianos allá naturalmente, hay chilenos, estadounidenses, por la paga. Es un grupo de bandidos. Y este señor los ha estimulado de tal manera que en una ciudad que se llama Bakhmut duraron 9 meses combatiendo, dicen los especialistas en la guerra, que no tenía ningún valor estratégico, otros dicen que sí lo tenía, y el señor Prigozhin lo que hizo fue sostener el combate hasta sacar las fuerzas ucranianas de allí y luego entregarle el frente de batalla al ejército ruso, aduciendo que él se había podido hacerlo mientras que los militares rusos no lo han podido hacer. Entonces eso en síntesis es como un bosquejo muy grande de lo que es el grupo Wagner, al que también lo llaman el Kalashnikov invisible. O sea, Kalashnikov, todos sabemos que es el fusil AK-47 y sus otras líneas que hay de la fábrica Kalashnikov, o de la línea Kalashnikov. Y le dicen invisible porque es un brazo muy poderoso que tiene Rusia, que al principio lo negaba, luego ya con la locuacidad del señor Prigozhin tuvo que reconocerlo, pero que ha sido fundamental en sostener los campos de batalla en Ucrania, ya que el ejército ruso ha tenido fracasos, no tanto como los pintan a veces algunos analistas en televisión y en la radio, pero sí ha tenido muchas dificultades, y como las ha tenido Ucrania también. Entonces, visto eso, pasemos ahora a mirar los tres hombres de la disputa con el señor Prigozhin. Ahí están. Está el general Varely Gerasimov, que es el comandante de las fuerzas, y el ministro de Defensa, que ya decimos no es militar, pero de tanto andar al lado de Putin terminó como si tuviera un grado militar, es Shoigu. Él es de origen más mongol que ruso, las facciones lo dicen, mientras Putin y el otro son eslavos completamente, ahí se nota que el señor Shoigu tiene un aspecto más mongol. Y la pelea comenzó por lo siguiente, y ahí es donde se complican las cosas. Resulta que como Prigozhin con sus bandidos podía hacer lo que le daba la gana, y no tenía la disciplina o el control o los controles de un ejército normal. Además, sus bandidos estaban era por la paga, podían negociar la paga con Prigozhin. Entonces las fuerzas especiales rusas, que son muy buenas, tropas muy bien entrenadas, comenzaron a sentirse atraídas por ir a combatir al lado de Prigozhin. Primero porque tenían menos controles disciplinarios que los formales de un ejército. Segundo, porque la paga era mejor. Y tercero, porque el señor Prigozhin los estimulaba a que fueran a cometer todo tipo de barbaridades. Entonces los tres grandes jefes de Rusia que están en la foto comenzaron a tener dificultades porque Prigozhin, además de haberles demostrado que sí se podía combatir en Bakhmut, que se podía tener una relación de liderazgo con las tropas y que se podía ganar la voluntad del pueblo ruso sin ocultar verdades, y además demostrando que estaban luchando una guerra por su país,
porque Putin lo niega y dice que no es una guerra, sino que es una operación militar especial. Con ese argumento trata de enmascarar todos los problemas y de autovictimizarse. Entonces, este señor ya comenzó a hablar frontalmente de eso y desde luego tenía que entrar en contradicción con Putin, pero ya comenzó a tocarles la fibra más íntima, que fue a llevarse sus mejores soldados para el campo de batalla, donde se sentían más cómodos, más libres y motivados, y desde luego se iba generando fisuras dentro de la estructura de mando y la disciplina del ejército ruso. Entonces, como vemos, a los problemas que se le estaban sumando en el campo de batalla por la tenacidad ucraniana, se le estaban formando problemas internos de liderazgo, de mando, de unidad de mando y hasta de objetivos, es decir, que estaban afectando los principios de la guerra. Y cuando una fuerza militar o un país no interpreta la guerra, como dijo Sun Tzu, como el elemento fundamental de la supervivencia del Estado, sino que se convierte en pugnas internas, pues las cosas se complican. Y para rematar, Putin, que es un maestro en las tácticas soviéticas de manipulación de asesores, él vivía feliz y había vivido feliz sus 20 largos años de dictadura, manteniendo divididos a los demás, aplicando el principio maquiavélico de divide y reinarás. Entonces le parecía muy cómodo ver inicialmente que el señor Prigozhin atacara al general Gerasimov y al ministro Shoigu, mientras no lo afectara a él. Y Prigozhin, muy hábil, que estaba soñando por ser el siguiente mandatario ruso, porque tiene mucho dinero, también participaba de eso, y hasta el momento había como un pacto de no agresión entre Putin y, y los otros dos, Gerasimov y, y el señor Prigozhin. Bueno, entonces aquí viene el problema, porque ocurre lo que todos sabemos, que el día viernes por la noche el señor Prigozhin tomó la decisión de entrar a controlar el cuartel o el comando militar, en términos del ejército ruso lo llaman el distrito militar, la zona militar más importante sobre el mar de Azov. O sea, dijéramos, más o menos como decir que si una fuerza irregular ocupara el comando del Comando Sur de Estados Unidos en la Florida, más o menos es la equivalencia. Esta fuerza militar que está ubicada en Rostov-on-Don es el epicentro de donde se ha dirigido toda la guerra terrestre contra el sur de Ucrania, en Crimea y alrededores y en la región del Donbass. Entonces, entrar por asalto y tomársela pues, fue un golpe durísimo para Rusia, para la historia rusa y sobre todo porque las fuerzas militares rusas no le opusieron resistencia. La argumentación que dio el señor Prigozhin para hacer esto la sustentó en dos explicaciones. La número uno la sustentó en que sus fuerzas dentro de territorio ucraniano habían sido bombardeadas por los mismos rusos y que le habían matado un poco de gente porque querían desaparecerlo. Entonces que él venía a recuperar la dignidad de la fuerza y a demostrarle que él era el que iba ganando la guerra, mientras que los generales rusos, en especial Gerasimov, eran unos ineptos que no eran capaces de conducir la guerra. Hasta el momento no se había metido con Putin y él estaba manejando todo eso con esa doble moral de permitir una cosa a un lado y la otra al otro y tomar decisiones para mantener siempre los hilos del poder. Pero resulta que el señor Shoigu y el señor Gerasimov se le metieron a la oficina a Putin y le dijeron, mire, la única forma de quitarnos de encima a este señor que ya nos vive criticando todo el tiempo, que vive diciendo que no le hemos dado municiones, que nos tiene en contra al pueblo ruso, es muy fácil. Todos esos bandidos que él tiene, los integramos
a la fuerza militar rusa normal, al mando normal, y él que se vaya al exilio, que haga lo que quiera, pero ya no tiene tropas que lo respalden. Y ahí fue Troya. Ahí fue Troya porque entonces el tipo no solamente se tuvo ese cuartel, sino que organizó una marcha hacia Moscú. Dicen las malas lenguas que avanzó de 780 kilómetros. Unos dicen que llevaba 25.000 hombres, otros que llevaba 18.000, otros que llevaba 8.000. Bueno, llevara los que llevara, lo cierto es que avanzó mucho y se presumía que iba a entrar a Moscú y se iban a dar unos combates terribles. Se alcanzaron a montar seguridades especiales en Moscú. Entonces comenzó el liderazgo de Putin a tambalear, porque Putin salió el sábado por la mañana, dio un discurso muy fuerte, del cual escribimos un artículo que ustedes seguramente lo leyeron, y anunció que había traidores, pero nunca nombró a Prigozhin con nombre propio como lo ha hecho hasta ahora. Entonces intervino un tercero, que fue el dictador de Bielorrusia, el señor Lukashenko. No se sabe en qué circunstancias ni cómo habló con Prigozhin. Prigozhin dio reversa a la marcha, que ya parecía que en Moscú se iba a estallar una guerra civil, y todo quedó en un stand-by que está causando muchas preocupaciones. Ahora miremos de dónde vienen las amargas rivalidades. Simplemente son ansias de poder. Entonces, mientras el general Gerasimov y el ministro Shoigu, que son los más cercanos a Putin en este campo, y el jefe de inteligencia, lo que quieren es tener siempre el favor de Putin para que los tenga en el top, y son incapaces de levantarle un solo decibel a la voz a Putin. Este señor Prigozhin, que es amigo de Putin desde cuando Putin era gobernador en San Petersburgo, y lo conoció con unos negocios en la calle, y lo vio tan dedicado a trabajar que le comenzó a dar contratos oficiales, y de ahí ya se acercó a la mafia rusa, a la mafia del poder ruso, y terminó siendo uno de los más ricos del país. Entonces, él tiene una cercanía con Putin que no la tienen los otros, y ese solo hecho ya generó conflictos, más los que hemos mencionado de quererle quitar sus soldados y de ser mucho más cercano con el pueblo ruso, porque Prigozhin, el señor jefe de Wagner, es una persona que, además de ser lenguaraz, es muy cercano al pueblo, porque él es de origen popular. Entonces tiene la facilidad de hacerse cercano, y con todas esas acciones que ha hecho con los mercenarios que han muerto bajo su mando, que ha ido personalmente a entregarle las compensaciones a la familia, y ha hecho eventos y aparece en público, y muy celoso de que lo que se les prometió no le falte un solo dólar a las personas. Entonces ha ejercido un liderazgo, y todo apuntaba a que él quería o quiere ser el presidente de Rusia. En este momento parecería que no, pero con todas las dinámicas extrañas que tiene la vida política de los pueblos, no se puede decir nunca. Ahora, se dice que el señor se trasladó a Bielorrusia, y hay muchas especulaciones, ¿no? Claro, hay sospechas, hay dudas, hay cábalas de que de pronto todo esto es una obra de teatro montada por Putin para preparar una contraofensiva y verse obligado a declarar la guerra a Europa y venderle ante el pueblo ruso de que él es víctima de una componenda por parte de Occidente. Todo eso está dentro del campo de las especulaciones. Lo cierto es que entre el sábado y hoy han pasado más o menos 48, 70 horas, 60 horas de lo ocurrido, y hay un hermetismo total del Kremlin. Hoy por la tarde volvió a hablar Putin anunciando que habrá unas medidas muy fuertes contra quienes participaron en eso, pero entonces queda la duda si el señor Prigozhin realmente está en Bielorrusia, si fue toda una maniobra montada, o realmente así de complicadas las relaciones y finalmente terminarán matándose entre ellos, o qué más puede pasar. Por eso decimos que esto tiene unas implicaciones que aquí vamos a ver algunos de los pocos puntos, porque son muchísimos más,
para que reflexionemos todos. Ahora, hoy el periódico, el diario AS de España, que es un as en noticias de todo orden y tiene fama mundial porque tiene fuentes muy bien documentadas, anunció que lo que le dijo Lukashenko a Prigozhin para que detuviera el avance hacia Moscú era que ya todas las familias de los miembros de Wagner estaban en la mira de los servicios de seguridad rusos. Entonces, que por cada soldado ruso que muriera en el avance que hiciera Prigozhin, eran 3, 4 familiares de los Wagner que serían eliminados. Conociendo la mentalidad de Putin, pues eso para él es un deporte, ¿no? Eso es como quitarle los pétalos a una hoja, a una flor. O sea que sí es valedero. Y de ahí para allá se han tejido cualquier cantidad de incógnitas, ¿no? Porque se dice también que Prigozhin aceptó que él reculaba toda esa unidad de maniobra que estaba haciendo con el compromiso de que Putin destituya al ministro Shoigu, algo que no se ha podido comprobar ni desvirtuar, pero que es difícil, ya que, como vimos, ese es otro delincuente que está en el poder, que le conoce muchísimos secretos a Putin, que fue formado en la escuela soviética, que hizo parte del gobierno soviético, igual que Putin, y que luego se quedaron manejando los hilos del poder. O sea que es una pelea entre bandidos del más alto nivel. Sin embargo, pues todo eso está sobre la mesa, está sobre las posibilidades que hay. Hay una preocupación, es hasta qué punto, si es cierto que todo ocurrió como dicen, los soldados o los mercenarios de Wagner aceptan de buenas a primeras meterse en un ejército que los va a meter en disciplina, lo cual no les gusta, son bandidos. Van a aceptar trabajar por un menor pago, por una menor paga, y van a voltearle la espalda a quien para ellos es un verdadero líder, que lo ha acompañado. Y si le llega a pasar algo al tipo, si lo llegan a afectar en alguna operación de esas, será que todo eso lo toleran y miran para otro lado. Entonces son cosas que surgen. Lo mismo, pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado, ya para el ruso común y corriente, ese temor reverencial que había por Putin, que era una figura casi mítica, casi sagrada, pues ya no lo es, porque ya hubo uno que se le reveló. Y en la historia de Rusia, en el ADN de los rusos, todo rebelde, todo revolucionario siempre quedará como un héroe. No importa quién esté gobernando. Eso es así. Y le pasó hasta al mismísimo Stalin, que lo manejaba todo con mano de hierro. Y cuando le hicieron lo que llamaron la rebelión de los médicos en los años 50, eh, por más de que tenían el país controlado por comunistas y que la historia le escriben los comunistas para el ruso, esos son unos héroes los que hicieron esa rebelión. Entonces ya la figura de Putin sufrió su gran fisura y como la canción mexicana, de ese golpe ya nunca más se va a levantar. Pero también queda el temor, como lo planteábamos en el escrito del sábado, es que acorralado en Ucrania, perdiendo el, el, la guerra terrestre, con fisuras internas, con la dificultad de poder someter completamente al grupo Wagner en sus ideas, y además porque hay grupos dentro de Rusia que son rusos nativos que están combatiendo contra los rusos en Ucrania y que inclusive vienen de vez en cuando en el sur de Rusia, suroccidente de Rusia, y cometen actos. Entonces, todo eso lo pone a reflexionar porque son realidades que tienen. Y tampoco puede descartar que aprovechando todo este tierrero que se está armando, pues la inteligencia ucraniana, que ya lo ha hecho varias veces, vaya y acometa acciones de mucho más calibre en territorio ruso. Una de esas, un atentado directo contra el Kremlin, ya lo hicieron, lo intentaron con unos drones contra el Kremlin una madrugada, pero puede ser otro tipo de acciones terroristas, de acciones sorpresivas, de comandos,
o por qué no entrar y destruirles una central nuclear en las mismas barbas de ellos, porque hay gente que está dispuesta para eso en Ucrania y saben cómo hacerlo. Ahora, como vemos, esto va teniendo una serie de connotaciones y se va extendiendo porque es un problema gravísimo, ya que es una potencia con ambiciones y que tiene intereses en conflicto con las otras potencias. Entonces, aquí vemos una foto muy calculada. Zelensky, al fin y al cabo, él es artista, él es mediático, viajó hoy al frente, visitó a los soldados y siempre con su camisa verde, su café en la mano y saludando con los soldados muy efusivamente, dándole a entender que aquí estamos nosotros y que Rusia está perdido. Además, él habla también a veces demasiado, el señor Zelensky, y ha minimizado mucho a Putin durante esta crisis y lo ha ofendido. Y una persona encerrada como Putin, con un poder nuclear y con las connotaciones anteriores que vemos, ese sí es un peligro para la sociedad, que puede tomar una decisión de esas extremas e impredecibles. Obviamente, así haya sido que participó o no participó, el señor Biden tiene la obligación ante Estados Unidos y ante el mundo de negar a rajatabla de que la inteligencia de Estados Unidos tiene que ver con esta rebelión, porque eso sería declarar la guerra directamente a Rusia, ya que sería mucho más grave, se trataría de derrocar al gobierno ruso. Una cosa es que apoye a Ucrania para combate a Rusia y otra cosa es que apoye a una fuerza interna para que derroque a Rusia, porque ya es un reto directo a un gobierno. Obvia y naturalmente, el señor Putin ya lo ha dicho en los dos discursos, que ahí está detrás la inteligencia de Estados Unidos y que es un complot de Occidente. Todos entendemos y se entiende así que lo hace por propaganda para generar ese deseo o ese ímpetu de todo el pueblo ruso contra Occidente. Pero es muy grave eso de que él esté acusando a Estados Unidos y que Estados Unidos naturalmente tenga que decir lo que no, porque ya es un hecho puntual muy serio. Ahora dice aquí que el destino de Wagner queda en, que está en entredicho. Pues claro que está en entredicho, ya lo explicamos por qué. Porque el señor Putin es una persona fría, sin compasión. Y Prigozhin lo sabe porque ha estado muchos años cerca de él, que él ya es objetivo militar de Putin. Así él haya dicho que no y que Lukashenko sirvió de mediador. Putin es experto en los envenenamientos. Entonces ahora lo debe tener en el mayor extremo de controles. El solo sábado le decomisó 48 millones de dólares que tenía en efectivo en las oficinas de Wagner en San Petersburgo. Y de igual manera, él sabe que en cualquier momento lo pueden asesinar con los mismos guardias personales de Wagner o con las fuerzas bielorrusas, porque no puede tener ninguna confianza en ellos, o con cualquier mercenario que contraten las agencias de inteligencia rusas. Entonces, entre bandidos, cuando alguien sabe que el otro quiere matar, como la canción mexicana, ¿qué de raro tiene que Prigozhin también esté pensando en adelantarse? Es lo obvio, ¿no? Entonces, eso es una pelea que está casada, que no va a tener una solución tan sencilla y que está generando más preocupaciones, porque resulta que la semana antepasada el señor Putin anunció que con su peoncito en Bielorrusia habían autorizado ya y estaban procediendo a trasladar armas nucleares para Bielorrusia. Entonces Polonia y Lituania, que tienen fronteras con Bielorrusia, ya sacaron la tarjeta roja y dijeron alto el fuego porque ya estamos nosotros también en peligro. Entonces, como ven, cada paso que se da parecería ser, como lo hemos dicho en este análisis de la guerra a lo largo de los acontecimientos, que se acerca más a que haya una confrontación de mayor escala y no a que haya la sensatez. Y de por medio siempre está Putin con su ambición y su manejo maquiavélico de las cosas, para reflexionarlo, ¿no? Entonces habíamos dicho que el sábado dio un discurso fuerte, pero esta tarde volvió y tomó el tercio por la mano. No mencionó a Prigozhin, no lo mencionó para nada, pero fue directo contra él.
y ya dijo que definitivamente los traidores les caerá el peso de la ley, o sea que los va a matar, porque esa es la solución con Putin. Y los matará mediante resultados de juicios o como sea. Esas frases van muy dirigidas al señor Prigozhin, pero es que no se nos olvide que el señor Prigozhin ejerce un extraño y poderoso liderazgo entre muchas facciones de bandidos, ex integrantes de cárceles, que lo ven como un salvador, el que lo sacó de la cárcel, el que le pagó dinero a su familia, el que fue más cumplido que el Estado ruso, el que los acompañó en el frente de batalla, en cambio Putin nunca estuvo allá, ni los generales rusos, el que está pendiente de todo, el que no permite que les falte nada. Entonces, la situación no es tan sencilla y en un país donde se mata por costumbre al adversario político, podría causar efectos mayores y siempre vincular a Occidente con cualquier situación compleja que se arme y la respuesta puede ser nuclear. Entonces, ante ese escenario que hemos visto, mi coronel Alarcón, ante ese escenario, ese análisis que hemos hecho en el día de hoy, queremos pedirle a mi coronel Alarcón si es tan amable e invita a nuestros asistentes a que respondan sobre este tema, que no sean sino los 2 minutos y que no sea sino que no sea una conferencia dentro de la conferencia, sino un análisis de qué podría pasar dentro de Rusia con lo que viene y también qué podría pasar con Rusia frente a Ucrania. Adelante, mi coronel Alarcón, si es tan amable. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Efectivamente, buenas tardes, noches para todos. Estamos casi en los próximos 53 minutos para que veamos la participación de todos los presentes en el día de hoy. Inicialmente, pues no hay un manito levantadas, pero veo por aquí la presencia de 2 damas a quienes las queremos atender de primero. Entonces, adelante, Gloria Correa, y se alista la ingeniero Rosita. Gloria, adelante, por favor. Puedes abrir tu micrófono. Buenas noches para todos. Aún Buenas. no tengo pregunta. No, la pregunta está en la pantalla. Dice, ¿cuál será el curso de acción interno de Putin y cuál el curso de Rusia en la guerra en Ucrania? Tampoco tendría respuesta en este momento. Te dejamos para el final si quieres. Gracias. Muchas gracias a su mujer. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Y se alista mi coronel Bernardo Fuentes. Gracias, mi coronel Alarcón. Realmente, y de acuerdo con lo que nuestro presidente expresa de las características personales de Putin, de él se puede esperar cualquier reacción cuando se sienta verdaderamente acorralado, y de hecho, pues, en este momento lo está. Y el curso de Rusia en la guerra de Ucrania, sin duda alguna, el daño económico ha sido grande. Todo el mundo en la Unión Europea está, como decimos muy coloquialmente, con los pelos de punta, porque los daños económicos han sido muy grandes. Y por supuesto también va a afectar a Rusia, a pesar de que ha logrado, con su muy buena fuente de petróleo y de gas, tener a los amigos que ha logrado, con los cuales ha logrado negociar. Y pues lo continuará, porque el daño económico lo va a tocar también a Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes.
y se alista Ramón Marulanda. Se cayó la señal, mi coronel Halcón. ¿Señor? Se cayó la señal, que no escucho nada. No, nosotros... Se le está escuchando, se le está escuchando. Sí, se le está escuchando. Adelante, siga. Pero es que no escucho muy- Muchas gracias, mi coronel Fuentes. ¿Cuál será el curso de acción interno de Putin? ¿Y cuál el curso de Rusia en la guerra en Ucrania? Tiene la palabra Ramón Marulanda. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Creo que la acción que va a tomar Vladimir Putin es, tomar retaliaciones contra los que trataron de subordinarse con él. Y la guerra contra Ucrania pues, va a continuar, aunque no le veo que él vaya a triunfar en ese propósito. Muchas gracias, Ramón. Tiene la palabra, entonces vamos a seguir en orden, ya que no hay manos más levantadas. Adolfo Mueces. ¿Cuál será el curso de acción interno de Putin? ¿Y cuál el curso de Rusia en la guerra en Ucrania? Adelante, por favor. Alfa. Buenas noches, señores participantes de la conferencia. Yo creo que en lo interno, pues sabemos que no le queda sino la represión, pero y en el campo exterior, si nos vamos un poquito a la historia, ¿no? Cuando la gente se ve perdida, lo que opta es lanzar una bomba de destrucción masiva y lo puede hacer contra Ucrania. Son los dos cursos de acción, tanto interno como externo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ha levantado la mano mi coronel González, pero ya tenía el micrófono abierto Alfredo Gruber. Le pido el favor de que tenga un poquito de paciencia y ya le doy la palabra. Alfredo, por favor, adelante. Muy buenas noches, un saludo a todos. La verdad que no me extraña nada que el coronel Villomarín con su iniciativa siempre está al día con los acontecimientos y nos trae este tema que es un tema de interés global, un tema que preocupa al planeta. Y creo que le agradezco mucho pues que nos haya dado la oportunidad pues de pasearnos un poco por esta situación que en mi opinión es muy grave. Bueno, Putin está herido en su amor propio y consciente de su pérdida de liderazgo, lo cual lo ubica en una posición sumamente peligrosa. Indudablemente que Putin no cesará en su intento de dar de baja a Prigozhin, pero en ese intento la eficacia del ejército ruso queda muy debilitado ante una Ucrania que viene con una avanzada y que
además ya cuenta con financiamiento adicional tanto Europa como los Estados Unidos. Acaban de anunciar unos 3.500 millones de euros de los países europeos y Estados Unidos comprometió 500 millones de euros. O sea que estamos hablando de 4.000 millones de euros que van a estar incorporados en las finanzas ucranianas para fortalecerlos desde el punto de vista militar y logístico. Entonces, yo pienso que en este momento a Ucrania tiene una gran oportunidad de no solamente resistir, sino de impulsar su plan de avanzada para ir recuperando territorios, porque los rusos están en una situación muy comprometida con dos enemigos que no estaban conscientes de que se le iba a presentar de esta manera. Yo creo que no fue una sorpresa para Putin el hecho de que Prigozhin haya actuado como actuó. Ellos tenían bastante información y la inteligencia, tanto militar, seguramente tenía bien aleccionado a Putin, pero aquí hubo un mal manejo por parte o una falta del mismo Putin en anticiparse a estos acontecimientos y buscar alternativas que no fuesen ponerlo en una situación tan débil como está en estos momentos. Entonces, yo creo que Ucrania está en una situación privilegiada en estos momentos, con el apoyo internacional y con una fuerza ucraniana que ha demostrado, pues, a través de todo este tiempo, su temple, su dedicación, su determinación por salvar a su país. Y ellos tienen una excelente oportunidad para poder, en esta confusión que hay entre los rusos y el ejército y esta gente, pues de obtener victorias tempranas. Ahora, el gran peligro que yo veo es la parte nuclear. Yo creo que ante una situación de confusión total por parte del gobierno ruso, pues cualquier cosa puede ocurrir. Y a lo mejor puede haber una actividad, un incremento de la actividad bélica, bueno, que no puede, es que va a haberla. Pero esto puede llevar a situaciones en donde Putin, en su situación débil, quiera tomar unas acciones o simplemente los sitios en donde los rusos tienen sus bases nucleares puedan de golpe suceder algo que quede en manos de eso de parte de los asesores o de los que acompañan a Prigozhin y pueda venirse una situación de mundial. Entonces, yo creo que Rusia tiene en este momento mucho trabajo que hacer para tratar de poner orden en su estamento militar y evitar en lo posible cualquier intento de tercero o de la misma Rusia. Yo creo que por un desenvolvimiento nuclear que sería el fin de la humanidad. Estamos en una situación muy compleja, muy peligrosa. Yo estoy bien preocupado por esta situación. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra mi coronel Iván González y se alista, por favor, mi mayor Valencia, Hugo Valencia. ¿Cuál será el curso de acción interno de Putin y cuál el curso de Rusia en la guerra de Ucrania? Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Estoy en el
la convicción y de acuerdo con algunos criterios que ya se han dado, de que de parte de Putin tiene que tomar decisiones ahora de corto, mediano y largo plazo, pero con prioridad en las decisiones de corto plazo. Es decir, más del nivel táctico que de estratégico, aunque sin olvidar el campo estratégico. Entonces, en ese caso, él lo que tiene que hacer es, y lo más seguro va a hacer es un stand-by, una detención, una alerta, para tomar en el tiempo, un tiempo de reacomodo momentáneo, para poner en orden su liderazgo, la línea de mando, las relaciones entre estos grupos, digamos, no oficiales, como el Wagner, y las relaciones con las tropas oficiales, para dejar en claridad cómo deben ser las cosas y que no vuelvan a suceder hechos, por ejemplo, como el del ataque al campamento de los Wagner, que así haya sido intencional o no intencional, aunque se supone que fue un error de juego amigo, pues no vuelva a suceder. Y por lo tanto que no se presenten estas diferencias de criterios entre estas tropas y las tropas regulares. Las tropas irregulares y las tropas regulares, los unos pensando, criticando, con derecho a criticar porque no están dentro de la línea de mando al ejército oficial y dejándolo o haciéndolo quedar mal ante la opinión del enemigo, ante Ucrania. Bueno, por otro lado, la posición de Rusia, que es el mismo Putin, con respecto a Ucrania. Pues ahí es también la situación es muy parecida. Tiene que evitar la acción ofensiva, dedicarse más bien a una posición, a un afianzamiento de posición que sea para contención de cualquier iniciativa ucraniana que se quiera tomar por parte de Zelensky contra las tropas rusas que están en este momento en territorio ucraniano. Pero al mismo tiempo manteniendo en máxima alerta el nivel táctico de la potencia atómica. Porque si llegara a haber una acción ucraniana demasiado agresiva, pues no tiene más alternativa que utilizar la fuerza por el momento del nivel táctico atómico. Lógicamente que eso iría aproximándose a la posibilidad, que es la que nos preocupa a todos, como al ingeniero, de que eso esté muy próximo al uso de la fuerza atómica estratégica, que ya es un asunto de nivel global. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Tiene la palabra Hugo. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Los cursos de acción de Putin son muchísimos. Ese señor en ese momento, pues, tiene muchos problemas, pero veo unos internos. El primero es inteligencia. El hombre es el niño bien criado, no mal criado, de la inteligencia rusa. ¿Para qué? Para proteger su pueblo. Segundo, la creación de mesas de ayuda mundiales para fortalecerse, porque tiene mucho que perder, lo político, lo económico, lo militar. Tercero, Ucrania tiene una oportunidad y es de salirse con éxito de esa guerra. La ayuda está en camino, lo dijo mi coronel ahora. Europa está apoyando. Y el peligro que representa para nosotros la guerra nuclear lo debe entender Europa como una alerta. Para nosotros, en lo externo, en América, con el triángulo maldito de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pueden negociar algo muy grande para socavar la seguridad de América y especialmente de Norteamérica. Me pregunto entonces, ¿qué pasará con nuestra patria, con el mandatario actual?
que está copiando el modelo de Putin al tener a su lado a los delincuentes. En resumen, reorganización tanto de su grupo interno como del grupo externo. La guerra en Ucrania. Una guerra nuclear debe evitarse. Ahí pues me imagino que Europa y Estados Unidos deberán entrar a hablar. Y la incidencia en América preocupa desde el punto de vista del apoyo que el triángulo de países, así sean muy pequeños, tiene esas puertas abiertas. No sé qué pasará con China, no sé qué pasará con el Asia, el Japón, etcétera. Pero pues ya esos cursos de acción son los que yo dejo ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi coronel Alex Vanegas tiene la palabra. Adelante, por favor. Mi coronel, buenas noches a la sala. Un actor importante dentro de esa ecuación de Putin, dentro de sus cursos de acción, es Bielorrusia. A pesar de que el ejército bielorruso hizo ya algunos pronunciamientos, Lukashenko ha estado siempre al lado de Putin, ha mantenido unos apoyos. Quizás una de las estrategias de Putin para acercar al ejército de Wagner hacia el sector de Bielorrusia, Lukashenko, es precisamente fortalecerlo, ya que el ejército bielorruso ha manifestado en muchas ocasiones el descontento de agredir directamente a Ucrania. Pensaría yo que esa estrategia de Putin va más allá y busca fortalecer esas líneas con Wagner, con esas promesas que le hizo a Wagner, pero buscando fortalecer, más no debilitar otras líneas en el frente de batalla que están buscando acercar hacia el sector norte. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Arquitecto Osmar Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Arquitecto. Sí, aló, buenas noches, qué pena. Buenas noches, adelante. Primero que todo, muy importante felicitar al coronel Villamarín porque ha sido una exposición y nos ha enseñado a conocer toda esa mentalidad de los rusos en este momento histórico. Y el artículo del día sábado, porque pues en el día viernes en la noche fue el momento del alzamiento, ha sido muy ilustrativo en el sentido de que estamos viendo cómo cuando el fuego amigo ataca a su propio rey de bastos, es muchísimo más efectivo que cualquier otro tipo de situaciones. Eso es muy estratégico. Además de eso, encontramos que se sacan los cueros al sol y se siguen una serie de protocolos de los chacales que van a acabar matándose unos a otros. Hay una prudencia muy importante que es a los botones nucleares. Y lo más importante es que se puedan aislar del poder de este señor, porque le estaría haciendo daño a su propio pueblo y al resto de países del mundo. Estas son unas armas que no se pueden controlar, sino que generan unos radios de acción exagerados y trascienden por muchos países. A nosotros mismos nos puede llegar parte de ese fenómeno, como los cambios climáticos que hemos tenido, no por el petróleo, sino por esta guerra que está eclosionando millones de toneladas de un fenómeno que se conoce
por los científicos, que es la parte de las reacciones de la atmósfera y de el agua y todas las situaciones que están rebotando incluso aquí a nuestros continentes. Muchas gracias y, como le digo, felicitar esa gran exposición del coronel Villamarín. Muchas gracias, arquitecto. Sigue en la presentación. Bienvenida, mi general Lemus. Adelante, por favor, en la participación en el programa. Carlos Lemus. Vamos, mientras tanto, que solucionan sus problemas de sonido con Carlos Ramírez. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Me copian? Ya, pero espera que ya abrió su micrófono mi general Lemus. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Villamarín, muy amable por darme esta oportunidad de intervenir en esta importante conferencia. Llegué tarde a conectarme. Lamentablemente no escuché su intervención, pero por la importancia del tema, he escuchado las intervenciones de los señores oficiales que han expuesto su punto de vista. Y pues yo estoy un poco retirado, estoy por aquí en Europa. Aquí es la madrugada, ya es el día martes, pero dada la trascendencia del tema, me interesé por estar aquí. La verdad es que este episodio que ha ocurrido, pues ha movido sensiblemente las esferas del poder, no solamente en Europa, sino en el mundo. Todos los países han estado a la expectativa de lo que pasó este fin de semana en Rusia. Y sobre todo que es un tema que aún pues no está solucionado. Porque si bien se apaciguó y no llevó a un desenlace más cruento de los hechos, el hecho sí es que está latente aún la situación interna en una potencia mundial, en una potencia nuclear como lo es Rusia, que está en este momento afrontando una situación de guerra exterior. Y si a esa situación que no es de poca monta, de estar enfrentando con todo su ejército y todo su poder militar, político y económico. Y eso van a copar por todo lado, porque es que... ¿Cómo? ¿Quién dijo? No, China. No. La mitad. No. Venga. ¿Aló? Sí, mi general, adelante. Qué pena con usted que se metió un micrófono ahí abierto. Bueno. Entonces, pues la situación aún no está solucionada. Y como lo expresaban ahí varios oficiales, señores oficiales que escuché, en este momento tratar de interpretar cuáles sean los cursos de acción
que tiene Putin, ahí hay un abanico de cosas que él tiene que empezar a resolver su problema interno para poder seguir conduciendo la guerra, porque la situación de la guerra también no está clara. Los objetivos que se trazó inicialmente Putin no se han logrado ninguno, y al contrario, su liderazgo en el campo político y militar en este momento están muy cuestionados. Entonces, la situación es muy difícil, y el problema grave que yo le veo a esto es que una potencia nuclear no puede darse el lujo de dejarse vencer teniendo un poder nuclear para poder reaccionar. Luego, la situación es muy difícil y muy crítica e impredecible, porque un loco como este no sabemos cómo puede reaccionar en el momento en que se vea perdido, y si no puede consolidar su poder interno, porque es grave la situación política interna, no solamente de la oposición que tiene internamente en la situación política, sino que hay una grieta también en el ejército. El cuestionamiento del liderazgo del ministro de Defensa, que esa fue la causa que originó este intento de revuelta de los mercenarios, pues ha sido cuestionada no desde ahora, desde hace varios meses. El jefe de Wagner viene cuestionando no solamente el liderazgo del ministro de Defensa, sino la corrupción política que hay en el estamento militar, la incapacidad para conducir la guerra, la incapacidad y los problemas logísticos son muy serios, son graves. Entonces, Putin tiene una situación en este momento muy difícil que atender, y son muchos los cursos de acción que tiene que empezar a analizar. Y si el alto mando militar no está, porque uno de los factores que también ha sido cuestionado directamente por los mercenarios es el mal planeamiento de la guerra. Y si el mando militar no está asesorando bien a Putin, eso es una bomba de tiempo interna que tiene que atender, o si no se le va a estallar en las manos. Hay mucho que hablar de esto, pero pues para no extenderme más, ese es mi punto de vista por ahora sobre este tema, que es de mucha importancia. Nosotros quizás allá en Colombia no se le da la trascendencia que el tema merece, y que puede traer consecuencias también en el hemisferio occidental, allá en el continente americano, porque entre otras cosas este grupo Wagner también tiene tentáculos ya en América, está presente allá en Venezuela, y nosotros no le hemos puesto atención a eso, o no sé si el mando militar allá en Colombia tenga alguna apreciación al respecto con la presencia de este grupo que está allá asesorando al ejército venezolano. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. A Luis Alberto le agradezco mucho, y seguiré muy atento de sus conferencias, que son muy interesantes. Gracias y una feliz noche para ustedes. Aquí una mañana ya amaneciendo aquí en Europa. Gracias. En general, soy el teniente coronel Eugenio Alarcón, el moderador de la sala. Muchas gracias por su intervención. Gracias, Eugenio. Cordial saludo.
Gracias, mi general. Por favor, adelante, ahora sí, Carlos Ramírez, y se alista, por favor, mi coronel Niño. Gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches. Buenas noches, mi coronel Villamarín. Muchas gracias por la excelente exposición. Muy completo. Yo le agregaría lo que dijo los análisis de mi general Lemus. El tema de Putin, su falta de liderazgo, su poca visión, sus poco estrategia que tiene, pues esto lo está obligando a tomar decisiones desesperadas. Como siempre, el tema de él y el ámbito de ambiente operacional improvisado, pues lo ha obligado a ser genocida. Todo lo ha hecho improvisado y como ven, los resultados no han sido los mejores. Siendo esto como lleva a Rusia, Rusia está en una crisis interna económica, social, política, y la ha llevado a ser, diga, es un rincón de crisis a nivel global. Dicho esto, yo creería que Putin está en este momento, creería que en un escenario de tener que este curso de acción parar, replantear las estrategias, mirar qué hacer y él tendrá que renovar su estado mayor y como siempre, ¿no? Hablará, hará y dirá con falsas mentiras y falsas estrategias para poder limpiar, ¿no? su estado mayor y obviamente esto obligaría a replantear qué hacer y tomar la mejor decisión. Él tendrá que los principios de la guerra revisarlos y creo que no está muy bien parado ante el mundo para poder hacer esa decisión interna. ¿Cuál será la decisión interna de Rusia con Ucrania? Yo diría que replantear esta guerra, la guerra ya él no ha hecho ni ha avanzado mayor cosa. Lo que ha logrado ganar con todos los temas de el manejo de la masa, los principios de seguridad y todos estos temas, yo creo que está corto. Y él ante el mundo, él va a seguir siendo pues desacreditado y no va a cambiar su imagen. El estado final de la guerra, solo él lo sabe. Y esto podría llegar a ser fatal, como ya lo han hecho los otros expositores, los que intervinieron, los otros señores oficiales, podría llegar a un estado final de decisión fatal como es la guerra química. Esto sería fatal para el mundo. Solo queda que la OTAN, con todo su poder y todos sus análisis y todos los gobiernos puedan hacer un análisis, un alto en el camino y poder replantear con los aliados de Occidente y poder tomar las mejores decisiones para que cese o se pueda mediar, cosa que con este señor está muy difícil. Muchas gracias, mi coronel, y quedo atento. Gracias, Carlos. Tiene la palabra mi coronel Niño y se lista Elío Espina. Gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. Básicamente, tanto el pueblo ruso, Europa, Occidente, todo el mundo está empezando a conocer los alcances de Putin. Obviamente, el ímpetu lo va a subir más y eso le va a permitir reconfigurar internamente, pueda que algunos sectores de su gabinete, obviamente sus medidas de contrainteligencia y seguridad, que eso sobra. Recordémonos que Putin es un artífice de la inteligencia rusa, es un zorro, entonces en eso el tipo pues hará sus replanteamientos. Y básicamente el papel de Rusia en la guerra de Ucrania va a continuar, ahí no va a cambiar nada. Obviamente habrán la gente, el mundo estará a la expectativa, los alcances que él tiene, el tema nuclear y otras cosas, pero él no va a desistir de su guerra contra Ucrania. Y básicamente porque ya él palpó a todos los gobiernos mundiales, a todas las organizaciones multilaterales. Ya nos hemos dado cuenta que todos esos organismos multilaterales básicamente no cumplen ninguna función de supremacía, digámoslo así, sobre gobiernos, sobre situaciones especiales. La OTAN prácticamente
digamos que la OTAN en este caso, desde que comenzó lo de Ucrania, es solo nombre para Putin. Los Estados Unidos la misma cosa. Ya aprobaron todas las medidas desde lo económico, seguirán aplicándole más medidas, pero el tipo los está desafiando, Putin los está desafiando, y básicamente el papel de todos estos organismos multilaterales, OTAN y los otros, ONU, etcétera, pues no van a cumplir ningún papel. Ya él, como dicen vulgarmente, les midió el aceite. Entonces, esta guerra va a continuar y a la expectativa, cursos de acción habrán varios, pero esto va a continuar y no va a cambiar digamos, la dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Elí Ospina y se alista mi mayor Chávez. Muy buenas noches, mi coronel, y a todos los de la sala, y muchas gracias. A ver, en la primera parte, el curso de acción de Putin, esa clase de personas son muy duras. Y él está muy herido porque lo que le hizo Yevgeny Sigoshin, el comandante de los Wagner, fue bastante tenaz, al punto que estuvo al pie de una guerra interna, o como llaman, bueno. Entonces es muy difícil porque él puede reaccionar de muchas formas. ¿Qué tal que haya permitido el retorno de los Wagner a Bielorrusia para hacerle una emboscada y desquitarse de todo? Porque él no va a querer quedar con la reputación por debajeada. Y en cuanto al curso de Rusia con la guerra en Ucrania, ahí lo decía mi coronel Wilson, él no va a desistir, pero lo tenaz es que Ucrania con Zelensky también está pensando en que ya hay un punto débil, que sí se le puede mover a Putin. Entonces ya debe estar también Zelensky pensando en que se le puede mover. Difícil situación para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Elí. Tiene la palabra mi mayor Chávez. Muchas gracias, mi mayor Chávez. Tiene la palabra José Ricardo Martínez y se alista mi coronel Carvajal. Bueno, optimizando el tiempo, le vamos a dar la palabra a mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. ¿Cuál será el curso de acción interno de Putin? Pienso que el relevo del alto mando militar ruso. En cuanto a la segunda pregunta, curso de acción de Rusia
en la guerra de Ucrania? Respondo, seguir profundizando la guerra en Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias al señor coronel Villamarín por actualizarnos en las informaciones del mundo ante esta situación. Me había apartado de un poco de cosas, entre ellos de Pues noticias. pucha, me enredó. ¡Ah! ¿Qué se le enredó? Bueno, entonces, a pesar de que la guerra tiene sus reglas, pero entre los integrantes que le hacen la guerra a otro país, que son bandidos, pues cualquier situación puede pasar. Entonces la acción de Putin, pues puede ser la de purgar a sus traidores en un aspecto. Pero también nosotros de pronto podemos pensar que esa acción ha podido ser un convenio entre Prigozhin y Putin como una operación engaño para tomar algunas otras acciones en contra de su adversario, el pueblo ucraniano, que pienso que eran muy pocos los que creían de que le fuera a resistir tanto tiempo en esos ataques tan soberbios. Y las imágenes que han mostrado de Ucrania pues son desastrosas. Y como se dice, ¿cómo ha resistido tanto Ucrania ese vandalismo? Entonces, las locuras de Putin pueden agravar no solamente la situación allá entre ellos, sino a nivel de otros países. Y aquí para Colombia, pues nosotros también debemos estar muy prevenidos porque ¿qué está haciendo nuestro jefe de Estado? Nombrando bandidos como gestores de paz, procurando la liberación de personas que están en las cárceles para que hagan parte de hacer convenios o cese al fuego solamente para amarrarle las manos a la fuerza pública. Entonces es conveniente que nosotros, como se dice, por los medios internos aquí a nivel de las diversas grupos sociales, pues critiquemos con razones porque las tenemos suficiente para tampoco dejarnos engañar de lo que está haciendo el jefe del Estado es lo que le conviene al país. Él solamente está sembrando odio y terror. Pero bueno, la intención era lo de Rusia y Ucrania. Ese es mi concepto porque ustedes saben de que nosotros quienes pertenecimos a la Fuerza Pública Policía Nacional, pues poco estudiamos la guerra. Entonces ese es mi humilde concepto. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Ramiro Saldaña, adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel Alarcón. Buenas noches a quienes integramos el aula máxima virtual. Fundamentado en la exposición de mi coronel Villamarín y en quienes me han precedido, creo que el curso de acción de Putin es la represión y venganza contra Prigozhin y sus seguidores. Y en cuanto al curso de Rusia, en la guerra de Ucrania, pienso que pueden ser dos. El uno, pues, es un movimiento retrógrado en la modalidad de repliegue obligado, que seguramente lo va a hacer para reorganizar sus tropas en el choque y una nueva ofensiva mejor planeada. Y el otro curso de acción podría ser hundir el botón y atizar una tercera guerra
nuclear mundial. Mi concepto. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos dos intervenciones en la parte pertinente al Facebook Live. Una es de Aide del Socorro Montoya Restrepo, que dice lo siguiente: Putin está en grave deterioro mental, espiritual, físico, social y político, muy mermado para la acción. El comunismo a nivel mundial entró en decadencia. Por su parte, Campo Elías Ortiz dice lo siguiente: el curso de acción del señor Putin será reacomodar sus fuerzas, diseñar nuevas estrategias y continuar el curso de la guerra. De parte de Ucrania, irá hasta el último soldado aupada por la OTAN, mientras le sostengan el apoyo de material bélico y auxilios económicos. En tanto, sobre el mundo flota la sombra de un holocausto nuclear. Bueno, nos queda por acá la última intervención de Vicente Cerón. Adelante, por favor, puedes abrir tu micrófono para la intervención. Gracias, mi coronel, y gracias por la invitación a mi coronel Villamarín. Recogiendo ahí, pues voy a hacer cortico, recogiendo las intervenciones de mis antecesores. A mi juicio, puede ser una cortina de humo, como dicen. Y me decía un antecesor, el convenio entre los Wagner y Putin para reacomodarse, seguramente hacer una contraofensiva o una ofensiva más contra Occidente y seguramente escalar más la guerra. ¿Qué está buscando Putin? Pues el apoyo de sus aliados, de China, argumentando pues que Rusia se encuentra pues ya en peligro. Seguramente eso va a llevar a ese apoyo y contraatacar, digamos, a Occidente con el tema de Europa. Eso es lo que puedo interpretar, mi coronel. Muchas gracias, Vicente. Tengo pendiente la intervención de iPhone. No sé si sea José Ricardo Martínez, que siempre interviene con ese iPhone. Adelante, por favor, puedes abrir tu micrófono. Seguramente sí puede ser ese nombre, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches a toda la mesa. Sinceramente estoy muy satisfecho, muy contento. Me agrada mucho todas y cada una de las intervenciones anteriores en respuesta a la formidable exposición tan clara, tan precisa como siempre de mi coronel Villamarín. Y yo creo que sin profanar las especialidades correspondientes de los militares, están en su correspondiente, están en su salsa, digamos, están en su tema, están en su campo. Ustedes saben muy bien las decisiones que en los momentos de la guerra se tienen que tomar y es ya, es determinantes. Aquí yo creo que internamente, sin ser tan pesimista, internamente se unen en Rusia, los malos y los buenos y los otros. Se unen porque ese es un pueblo bélico, es un pueblo de guerra, es un pueblo de violencia, de mafias, de intereses. Ellos todos válidos. Y externamente continúan ofendiendo y amenazando con el aspecto nuclear. Esto no creo que sea sino una especie de cortina de humo, como acaban de manifestar muy acertadamente, pero es un concepto muy modesto, muy personal. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, José Ricardo.
Nos queda faltando la intervención de quien se identifica como USA, que tiene abierta su video. No sé si quiera intervenir. Adelante, por favor, puedes abrir tu micrófono. Bueno, entonces vamos a pasar a darle la palabra por segunda oportunidad a Alfredo Gruber, que ha levantado la mano nuevamente. No, simplemente hay otra vertiente, ¿no? En la situación de Putin. La política rusa no perdona las fallas de sus líderes. Y no es de extrañar que ante una situación catastrófica mundial, los rusos entren en razón y desaparezca Putin de la escena política. Eso no quiere decir que lo van a matar, sino que simplemente como lo han hecho, pues a través de la historia de los zaristas rusos y la historia política del comunismo, pues bueno, lo dejan descansando en una dacha por allá, tranquilo, y asume el liderazgo otra persona con mayor conciencia. Eso es todo lo que quería mencionar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Pues hemos llegado al final de las intervenciones. Les agradezco a todos este ejemplo del día de hoy, donde hemos optimizado el tiempo. Todos, y los que se alargaron un poquito llegaron a los 3 minuticos, pero esa optimización del tiempo nos permite que todos intervengamos, que todos hablemos y todos seamos escuchados. Muchas gracias a todos. Pasamos ahora entonces a las conclusiones por parte de mi coronel Villamarín y todo lo que tiene que ver con los próximos programas para mañana y el resto de semana y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Muchísimas gracias, coronel Alarcón, muy amable a usted por la moderación, a todos nuestro agradecimiento por su participación. Obviamente hemos tomado nota de todo lo que ustedes han dicho. Le presento desde luego un especial y muy efusivo saludo a mi general Carlos Lemus, quien hace 46 años, casi nada, casi medio siglo, fue el primer oficial que me enseñó los principios básicos de la carrera militar, mi comandante de pelotón, tercer pelotón de la compañía Girardot. Mi general Lemus, muchísimas gracias por acompañarnos y con el aprecio y el respeto de siempre. Esta es su casa y usted es bienvenido aquí siempre. De igual manera, agradecerles a todos los asistentes por la forma tan concreta como fueron visualizando sus puntos de vista en los aspectos que estamos tratando. Entonces, recapitulemos. El título de la propuesta de conversatorio que teníamos para hoy es la incidencia geopolítica mundial, y en los comentarios que ustedes hicieron quedó muy claro, preocupante realmente lo que está pasando, porque es el mundo el que está ante una crisis, y como lo hemos dicho en otros escenarios, por mucho menos comenzaron 2 guerras mundiales y por mucho menos murieron aproximadamente 100 millones de personas en unos enfrentamientos que siguen siendo materia de estudio en todos los campos del quehacer humano en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Luego comenzamos a desarrollar el tema y hicimos una reflexión sobre qué es el Grupo Wagner, realmente qué es lo que compone esta gente, cuál es lo que persiguen, su relación tan intrínseca con los servicios de inteligencia rusos, con el señor Putin, con los miembros del alto staff y sobre todo con las mafias. Y también nos quedó claro que el Grupo Wagner apenas es una de las milicias que desde la época soviética han utilizado los rusos para hacer sabotajes y hacer interferencias en otros países. Luego vimos que los 3 personajes en cuestión que generaron el conflicto con el señor Prigozhin son los 3 que están ahí,
que Prigozhin, a pesar del enfrentamiento tan fuerte que ha tenido con el general Gerasimov y con el ministro Shoigu, no ha atacado directamente a Putin y Putin tampoco se ha referido directamente a él, aunque se sobreentiende que la pelea es entre pesos pesados. Hicimos algunas profundizaciones en lo que es la personalidad de estos tres señores y cómo han incidido en lo que está ocurriendo. Luego vimos el tema de cómo se realizó o por qué se realizó y cuáles son las razones que aducen cada uno de los que participaron en el alto nivel en las decisiones que se tomaron respecto a la marcha que se dice que llegó a estar a 200 kilómetros de Moscú sin que el ejército ruso hubiera salido a contrarrestarla después de que los mercenarios de Wagner se tomaron el distrito militar más importante del sur occidente ruso en la ciudad de Rostov-on-Don. Luego vimos algunas descripciones de cuáles son los problemas de fondo, que son de mando, son de ambiciones de poder, son de dinero, son de corrupción y son de deseos del señor Prigozhin de llegar a ser presidente, y Putin lo sabe. Entonces llegamos a la conclusión de que Putin probablemente buscará eliminarlo, pero desde luego está frente a un peso pesado que tiene los mismos métodos, que tiene los mismos escrúpulos y que podría anticiparse a los hechos, ocasionando una verdadera hecatombe interna dentro de Rusia y un gigante con armas nucleares herido de esa manera podría reaccionar de una manera impredecible y nada favorable para el resto del planeta. Luego vimos unos aspectos muy interesantes que publicó el diario AS de España hoy, que están relacionados con las incógnitas acerca de cuáles fueron las razones por las cuales Prigozhin dio reversa a su intención, el temor que hay por el empleo de las armas nucleares de Putin y desde luego las fisuras reales que por lo menos se experimentan. Hicimos también la comparación que en el New York Times de hoy se evalúa en algunos de los artículos, muy sesudos por cierto, que podría tratarse de una maniobra de engaño, pero también se dice que para hacer una maniobra de engaño tiene ya demasiado teatro, tendría demasiado teatro, demasiada gente implicada y se ha extendido tanto que también si fuera una maniobra de engaño podría complicársele más. O sea que por ambos lados el liderazgo del señor Putin podría estar afectado y su respuesta impredecible. Luego vimos que, como en el viejo dicho popular de que el niño llora y la mamá lo pellizca por debajo del cobertor, el señor Zelensky durante esta crisis de los 3 días ha ahondado las frases provocadoras que son muy sensibles dentro de la opinión rusa y son muy sensibles en el Kremlin y pueden repercutir en ataques como el que hubo esta madrugada con misiles ya ultrasónicos contra la ciudad de Kiev, y el paso para utilizar las armas químicas o nucleares cada vez es más cortico. Vimos también la preocupación que tiene el señor Biden, porque sea cierto o no que los servicios de inteligencia de Estados Unidos estuvieron presentes durante esta rebelión, podrían, de ser cierto, darle una argumentación muy grande al señor Putin para que la gran patria rusa, la madre Rusia, reaccione de manera colectiva. ¿Y qué es lo que quiere en este momento Putin? Decir que él inició fue una operación militar especial en Ucrania, pero que fue Occidente la que no quiso que Rusia se defendiera o protegiera a su país y que lo forzaron a entrar en una guerra y le daría la vuelta en esa mecánica axiológica y en esa mecánica de lenguaje que utiliza él, que fue formado precisamente dentro de los estándares soviéticos. Luego vimos que el destino del grupo Wagner es muy incierto porque hay una lealtad, hay una línea, hay un cordón umbilical muy fuerte entre el señor Prigozhin y estos integrantes de estas milicias que no van a ser tan fácil sometidos a la disciplina de un ejército normal, ni mucho menos a obedecerle a quienes el señor Prigozhin se ha encargado de meterle en la cabeza, que son unos oficiales incompetentes que no han sido capaces de conducir la guerra y que en cambio él sí pudo,
conquistar la ciudad de Bakhmut al precio que fuera, y se dio el lujo de entregársela a ellos, y que luego él vino y doblegó todo un cuartel o un distrito militar completo, y que avanzó 780 kilómetros hacia Moscú sin que nadie lo detuviera. Entonces, el ADN, el ego de los combatientes de Wagner está por el cielo, ganan muchísimo más dinero en las filas de Wagner que lo que le pagan a los soldados regulares en el ejército ruso. El trato es mejor dentro de las cuadrillas de Wagner que dentro de las fuerzas rusas. Tienen fama de que maltratan mucho a los soldados. Entonces son temas que no se pueden definir tan sencillo de que unos pasan para el otro lado. Y lo mismo, ellos tienen una lealtad muy fuerte con el señor Prigozhin, y al verlo que lo puedan asesinar o que Putin se deshaga de él, podrían generar un nuevo esquema de contradicciones internas y se le podría convertir en una guerrilla dentro del país a Putin. O sea, todo está por verse. Lo mismo vimos que el hecho de que Lukashenko y Putin acordaron colocar unas armas nucleares en Bielorrusia, ya Polonia y Lituania sacaron la tarjeta roja y dijeron que es una agresión directa contra ellos. Entonces se van cerrando las posibilidades de que el conflicto vaya a mayores, porque en el momento en que Polonia se sienta en demasiado riesgo puede lanzar un ataque preventivo contra una instalación de estas en Bielorrusia y sería el acabose, ya que el señor Putin tendría la justificación para decir que lo atacó Occidente. Y lo mismo Bielorrusia está buscando que no ser el hermano menor de Rusia, sino ser un país fuerte, independiente, y aprovechó esta circunstancia para mediar, pero con una personalidad tan calculadora y utilitarista como la de Putin, difícil saber en qué termine eso. Por último, vimos el discurso de hoy por la tarde de Putin, que fue muy fuerte, porque después de que el sábado por la mañana afirmó que había que atacar a los traidores y tomar todas las decisiones, mantuvo casi 48 horas de silencio y hoy volvió a hablar más duro cuando Prigozhin habló y dijo que él lo que estaba buscando era que precisamente no le desaparecieran a sus fuerzas, sino que las mantuvieran porque debían estar siempre a la par con el ejército ruso, y que los culpables eran los generales y los oficiales incompetentes. Entonces, ese discurso de Putin es muy importante para tenerlo en los análisis posteriores, porque tiene muchas frases muy concretas y que indica que está dispuesto a usar hasta el poder nuclear. Así pues pasamos a la pregunta que ustedes muy gentilmente resolvieron, y que nos dio unas luces para entender que tanto en el campo interno como externo, lo que está por venir en Rusia y en Ucrania y en Europa es muy complicado para el mundo, que hay un tercer actor que es China, que quiere sacar la brasa con mano ajena y la está sacando, que los intereses de Estados Unidos y Occidente se ven cada día más asediados, que la recesión económica que hay en el mundo producto de la pandemia y de las restricciones que se han puesto, sobre todo en los microconductores que son tan utilizados hoy en día en toda la industria y que están en poder de Estados Unidos y de China insular, o sea, de Taiwán, en su mayoría es un plus que tiene Occidente en caso de que se compliquen las cosas, pero no es lo definitivo. Entonces, seguiremos analizando más adelante esto. Para mañana tenemos un ejercicio académico interesante que es con base en un video. Vamos a ver de por qué América se llama América, en memoria de Américo Vespucio, pero vamos a ir más allá, es a encontrarle en esos orígenes cuáles son las líneas que han surgido en el comportamiento político de nuestro continente y en especial de nuestro país, para tratar de ayudar a formar ese pensamiento estratégico, esa visión clara de la política en el manejo del Estado. Y continuaremos naturalmente con nuestro programa diario La Memoria Histórica. Tendremos otro hecho de reconstrucción de eventos del conflicto armado en Colombia. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por asistir. Esperamos que el ejercicio haya sido enriquecedor para todos
y que sigamos multiplicando. Lo quedará esta misma noche en la página web para que por favor nos ayuden a difundirlo y a hacer más trabajo de formación política en toda nuestra comunidad. Que Dios nos bendiga a todos y una feliz noche para todos y un feliz día para mi general Lemus allá en Europa. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Igualmente, Feliz